¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya veo que se están conectando. Vamos a dar un par de minutos más, como siempre, para que se termine de conectar más gente. Ya veo que está aquí conectada Maribel. ¿Qué tal, Maribel? Linda noche para ti también. Luis, ¿qué tal? Bendita noche. Espero que estés muy bien. Gabriel, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal todo? Espero que todo muy bien. Cristina, ¿qué tal? Bendita noche. Luis Fernando, buenas noches. Débora, como siempre, muy puntual. ¿Qué tal, Débora? Buenas noches. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Buenas noches, bendiciones para ti también. María, buenas noches. Catalina, también para ti. Qué gusto que se conecten. Ya somos 20 espectadores, entonces, pues nada, vamos a dar un par de minutitos más y comenzamos con el tema de esta noche. Celina, ¿qué tal? Celina, buenas noches. Saludos desde Colima, nos pone igual, saludos hasta Colima. Qué gusto que también desde allá se estén conectando para escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Me da muchísimo gusto. Esta noche vamos a... ¿Qué tal, Vivi? Buenas noches. Saludos desde Ajusco, nos pone Vivi. Un poquito más cerca que Colima. Pero aún así, saludos hasta el Ajusco también, ¿cómo no? Gina, como siempre, ¿qué tal, Gina? Creo que fue tu cumpleaños, Gina, si no me equivoco. Si fue tu cumpleaños, muchas felicidades, que Dios te bendiga y que tengas muchos años más con mucha salud. Laura, ¿qué tal? Bendita noche. Horacio, bendita noche. Teresa, bendita noche para ti también. Claro, Teresa, nos vimos en la iglesia. Me dio mucho gusto conocerte, de verdad. Fíjense que este domingo que fui a la iglesia, me encontré con varios de ustedes y nos pudimos saludar, nos pudimos conocer en persona. Después de nada más conocernos a través de la pantalla, nos pudimos ver en persona y de verdad no saben la bendición que es para mí y cómo llena mi corazón saber que este espacio, Kerigma, les está ayudando en algo, de verdad. Toda la gloria a Dios. Este, mm, Me dice Gina que sí, que fue su cumpleaños. Pues qué bueno, Gina, de verdad que muchas felicidades. Jacqueline, ¿qué tal? Bendiciones para ti también. Patricia Castillo, buenas noches. Bien. Pues nada, ustedes síganse conectando, compartan esta transmisión para que llegue a más gente. El mensaje de hoy es continuación del mensaje de la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada el mensaje se tituló Sangre y agua. Hablamos de la herida en el costado del Señor, de cómo emanaron de esa herida agua y sangre. Este. Y ahora vamos a continuar con ese tema porque es un tema bastante profundo, aunque pareciera que es un mero relato más en la metanarrativa de la Biblia. En realidad hay mucho contenido teológico que podemos extraer de esa lectura. Entonces, el mensaje del día de hoy se titula Sangre y agua parte 2 porque es la continuación. Y ya tienen, como siempre, como comentario destacado las lecturas del día de hoy, para que las sigan conmigo. Entonces, espero que tengas tu Biblia, yo aquí ya tengo la mía, para que sigamos la palabra de Dios y para que dejemos que sea la palabra de Dios la que hable. Que no sea mi propia palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios, la que estemos recibiendo esta noche. María Luisa, Denise, Toño, Carolina, buenas noches para todos ustedes. Qué bueno que se conectan. Pues bien,
Vamos a comenzar y vamos a comenzar como siempre orando. Entonces, si puedes, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, cuántas gracias te damos, Señor, por la misericordia que nos extiendes, por el amor que nos tienes, porque lo cierto, Señor, es que no lo merecemos, no somos buenos, somos malos de corazón, pecadores somos concebidos, y aún así en tu enorme misericordia nos otorgas tantas gracias, la gracia de la redención, la gracia de tu palabra, la gracia de la iglesia, la gracia de la comunión. Verdaderamente, Señor, eres un Dios bueno. Verdaderamente, Señor, mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración de tu pueblo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te pedimos, como siempre, que nos ilumines con tu palabra, que nos alimentes con tu palabra. Haz que la vivamos, que la amemos y que la comuniquemos. Que no se quede, Señor, solamente en nuestra mente, sino que también pase a nuestro corazón, para que la comuniquemos a los demás, para que seamos mejores evangelizadores, para que seamos mejores heraldos de tu evangelio. Padre, por favor, eh, bendice a todos y cada uno de los que se están conectando, a todos y cada uno de los que ven esa transmisión en cualquier lugar, en cualquier tiempo. También bendícelos, Señor, mediante la predicación de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Gladys, ¿qué tal? Bendita noche. Hiram, bendita noche. Y pues nada, entonces vamos a continuar con este mensaje, sangre y agua. Y para ello vamos, por supuesto, a nuestra lectura principal, a nuestra lectura base, que es la misma que la de la semana pasada. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Entonces, acompáñame a leer del Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Dice: los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura que dice: mirarán al que han traspasado. Y esta es la palabra del Señor. Bien, entonces ese fue nuestro texto base, ese es nuestro texto base. Y ya conocemos lo que pasa, llegan los soldados, sabemos que junto a Jesús crucificaron a otras dos personas. Era común en aquel entonces romperle las piernas a los crucificados para que murieran más rápido, pero cuando llegan con Jesús y ven que ya está muerto, el soldado, en lugar de romperle las piernas, lo atraviesa con una lanza, y del costado del Señor, de esa herida, salen sangre y agua. Vimos cómo este suceso tiene tres aspectos. Para empezar, el aspecto profético. El hecho de que al Señor no se le rompieran las piernas cumple una profecía que el mismo apóstol Juan está mencionando en esta lectura. Vimos el aspecto redentor, que se simboliza en la sangre que es derramada. Somos comprados mediante la sangre de Cristo, como lo dice San Marcos en su Evangelio. Eh,
se me fue ahorita la cita exacta, porque el Hijo del Hombre no vino a, a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces vimos que el aspecto redentor está representado en la sangre y también vimos el aspecto medicinal que está representado en el agua que sale del costado del Señor. Vimos cómo podemos interpretarlo, pero hay otro aspecto que me parece de suma importancia, un aspecto muy importante y del que se habla muy poco. Entonces creo que es importante que también toquemos este otro aspecto del que vamos a hablar el día de hoy. Y para ello vamos al principio, vamos a Génesis. Y dirás, ¿qué tiene que ver el Génesis con todo esto que está pasando? Eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24. Estoy viendo sus comentarios. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Dice Cecilia Noemí, dice, buenas noches, Jordi. Por favor, ¿podríamos orar por la familia Carmona Arellano por su sanación contra el COVID? Por supuesto que sí, cómo no, hermana. En cuanto terminemos esta transmisión, oramos por ellos, cómo no. Es más, voy a poner aquí el comentario. Lo voy a pegar para que no se nos olvide. Chonchis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alexia, bendita noche. Marcela, ¿qué tal, Marcela? Buenas noches, qué gusto que se conecten. Entonces, vamos al principio. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 24. Bien. Dice, entonces, Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces, éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Adán está en el jardín del Edén. Conocemos un poco la historia, pero para retomarla, bueno, para recapitular un poco, Adán está en el jardín del Edén. Adán se siente solo. Y entonces el Señor le da un montón de animales para que los nombre. Y lo cierto es que Adán se da cuenta que aunque está rodeado de animales y de vida, etcétera, se sigue sintiendo solo. Así que Dios hace caer a Adán en un sueño, abre su costado, espero que ya empieces a ver los paralelismos, perdón, retira una costilla del costado y del costado de Adán forma a Eva, que es la esposa de Adán. Y Adán, al ver a Eva, dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Entonces, aquí ya empezamos a ver este paralelismo del que te hablo. El Señor es traspasado, nuestro Señor Jesucristo es traspasado con una lanza y Adán también les ha abierto el costado y de ahí sale su esposa, Eva. Entonces, el autor del Génesis, perdón, déjenme tomar agua, las cosas de transmitir en vivo. Entonces, el autor del Génesis, que es Moisés, nos hace saber que del costado de Adán, Dios forma a Eva, la esposa y ayuda idónea para Adán. Pero el apóstol Pablo también nos hace ver que hay un nuevo Adán,
un último Adán, como también lo ponen algunas versiones. Este nuevo Adán, que a diferencia del primer Adán, cumpliría perfectamente la voluntad de Dios para restaurar la creación entera. Y para comprobar esto vamos a leer a Pablo, precisamente, al apóstol Pablo. Primera Corintios capítulo 15 versículos 22 al 45. Primera Corintios capítulo 15 versículos 22 al 45. Yo aquí ya lo tenía, pero te espero a que lo busques en tu Biblia. Primera Corintios capítulo 15 versículos 22 y 45, perdónenme. Versículos 22 y 45. No al 45, sino versículos 22 y 45. Dos versículos separados. Nicolasa, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermana? Rosalía. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectes, Ana. Buenas noches. Qué bueno que en medio de todo tu agenda, que yo sé que está apretada, lograste hacer un espacio para conectarte. Mi papá también está conectado. Papá, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectes. Me da mucho gusto. Te mando un beso muy grande. Entonces vamos a Primera Corintios capítulo 15 versículos 25, 22 y luego leemos el versículo 45. Bien, Primera Corintios capítulo 15 versículo 22. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Versículo 45. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Aquí San Pablo nos está hablando del primer Adán, del primer hombre. Pero también nos está hablando del último Adán, de ese hombre que vendría a restaurar la creación del Señor. O más bien, mejor dicho, a hacer una nueva creación. Y ese último Adán, espíritu de vida, es Jesucristo mismo. Pablo también enseña en Romanos 5:14 que el primer Adán era una figura de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Eso también lo enseña San Pablo. Entonces, esto significa que la vida de Adán estableció un patrón y Jesús siguió ese mismo patrón, pero con una diferencia clave. Y es que sabemos que Adán, el primer hombre, pecó, desobedeció a Dios. En cambio, Jesús, el último Adán, no desobedeció nunca a Dios, sino que cumplió en todo momento con la voluntad perfecta del Padre. Cumplió con todo lo que el Padre le había ordenado para que entonces nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Y como decíamos, Adán obtuvo a su esposa de un costado, y del mismo modo, Cristo obtuvo a la suya. Del mismo modo, Cristo obtuvo a su esposa de un costado. Y a los que son nuevecitos, a los que a lo mejor no conocen mucho acerca de la Biblia, van a decirme, ¿cómo Jesús tuvo esposa? ¿Cristo tuvo esposa? Yo pensé que había sido célibe toda su vida, yo pensé que no se había casado, etcétera. Pero sí, Cristo tiene esposa. Cristo tiene esposa. Vamos a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 32. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 32. María Vidales, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bendita noche.
Y no, de verdad, gracias a ustedes por conectarse, y por hacer un espacio en su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Estoy seguro de que Dios se regocija cada vez que hacemos tiempo para Él. Entonces, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Estas son instrucciones que San Pablo da a los matrimonios en general, pero San Pablo, una vez más, hace una referencia importante y un paralelismo eh, que debemos considerar. Dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Inclusive San Pablo al final lo aclara. Dice, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. San Pablo está dando instrucciones sobre el matrimonio, sobre cómo debe comportarse la mujer, sobre cómo debe comportarse el hombre, sobre cómo deben llevar una convivencia sana, pero San Pablo también está haciendo esta referencia fortísima en cuanto a Cristo y a la iglesia, haciendo ver que la iglesia es la esposa de Cristo. Y la iglesia, ¿qué es la iglesia en realidad? La iglesia, porque en la mentalidad colectiva se suele pensar que la iglesia es esta institución rígida, ¿cómo lo pongo no sé, en palabras más afables? Rígida, vertical, ¿sabes? Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la comunidad universal de creyentes en Cristo. Eso es la iglesia de verdad. Eso es la iglesia universal. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo purifica a su esposa mediante su propia sangre. Cristo, como el nuevo Adán, obtiene a su esposa del costado, de su herida, de esa herida de la que brota agua, de la que brota sangre. De ahí Cristo obtiene a su esposa. De ahí procede la iglesia. Y sé que suenan a conceptos un poquito etéreos, ¿no? Como que están en el aire, pero vamos a irlos aterrizando un poco. Esta idea de que la iglesia surge del costado del Señor no es nueva, ¿eh? No creas que es algo que me estoy inventando yo o algo, porque también da la diosidencia de que el domingo, si viste el servicio en línea o estuviste en la iglesia, el pastor mencionó esto también. No crees que son ocurrencias del pastor u ocurrencias mías. No, es una enseñanza que la iglesia ha mantenido durante mucho tiempo. Y para esto vamos a leer las opiniones de algunos padres de la iglesia. Porque siempre vale la pena también saber qué es lo que la iglesia ha enseñado históricamente. Recordemos que la columna y el baluarte de la verdad, a diferencia de lo que muchos piensan, no es la Biblia. La columna y el baluarte de la verdad es la iglesia, y eso lo dice la Biblia misma.
Entonces siempre vale la pena indagar qué es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y por eso me pareció interesante recopilar un par de frases con respecto a esto, con respecto a la iglesia naciendo del costado de Cristo, que proceden de los padres de la iglesia, de grandes hombres y mujeres santos que nos han precedido en el caminar cristiano y que ahora están con el Señor. Vamos a comenzar con una cita de Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, que vivió entre el año 184 y 253, fue un teólogo y un erudito cristiano muy conocido. Y como te puedes dar cuenta por el periodo de vida en el que vivió en el siglo segundo, muy, muy próximo a bueno, sí, a la época, a la era apostólica. Entonces es una fuente bastante confiable. Orígenes de Alejandría decía: Cristo ha inundado el universo con fuentes de agua divina y santificante. A los sedientos les brinda un manantial de agua viva de la herida de su costado, abierto con una lanza. De su herida en el costado también proviene la iglesia, la cual es su esposa. Te digo, esta cita es del siglo segundo, o sea, muy próxima a la era apostólica. Otra cita que me gusta mucho es de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue obispo de Constantinopla. Fue un predicador cristiano muy conocido, tan conocido que se le puso ese nombre, Juan Crisóstomo. Crisóstomo es una palabra griega que significa boca de oro. Y se le puso ese sobrenombre por la forma en la que predicaba. Era muy elocuente, muy convincente, lleno del Espíritu Santo. Y con respecto a este tema, Juan Crisóstomo dice lo siguiente. Déjenme tomar agua porque es una cita larga. No vaya a ser que me quede yo a media frase. Dice San Juan Crisóstomo: el Evangelio nos cuenta cómo cuando Cristo murió, pero aún colgaba del madero, un soldado llegó y le atravesó el costado con una lanza. Inmediatamente brotaron de la herida sangre y agua. Ahora, el agua es un símbolo del bautismo y de la vida nueva, mientras que la sangre es un símbolo de la Eucaristía y de la redención. Como los símbolos de la vida y de la redención emanaron de su costado, siendo estos los sacramentos que practicamos, también la Iglesia emana de él. Moisés prefiguró esto cuando escribió sobre el primer hombre: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta cita maravillosa de Juan Crisóstomo, quien vivió entre los años 347 y 407 más o menos, obispo de Constantinopla y gran predicador. Y aquí él hace un punto muy interesante. Dice, el agua es un símbolo del bautismo y de la vida nueva. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en la predicación de la semana pasada? Mientras que la sangre es un símbolo de la Eucaristía y de la redención. Para los nuevecitos también, la Eucaristía es otra palabra con la que conocemos a la Santa Cena o la Cena del Señor. Ese sacramento en el que participamos todos los cristianos. Otra cita. También de un teólogo famosísimo, San Agustín de Hipona. San Agustín fue obispo de Hipona, fue filósofo, fue teólogo, un hombre de verdad con una vida muy remarcable. De hecho, escribió un libro que yo me imagino que tengo por aquí. Aquí está. Si nunca has leído a San Agustín, tienes que leerlo. Este libro de aquí, que no sé si se ve en la cámara. Ay, es que esta luz hace que brille mucho. Pero bueno, y más o menos se ve. Se llama Confesiones. Y lo escribió este hombre, San Agustín. Yo pienso que este libro es un sí o sí en la biblioteca personal de cualquier cristiano. Tienes que leerlo. Si eres cristiano, tienes que leerlo. Por supuesto, tienes que leer tu Biblia antes que nada. Pero si quieres una recomendación de un gran libro,
que edifique tu fe, Confesiones de San Agustín es un gran libro. Pero en fin, ese es otro tema. El punto es que este hombre, San Agustín, que vivió entre el 350 y el 430 más o menos, dijo lo siguiente: de su costado se abrió la puerta de la vida, de la cual emanan los símbolos de los sacramentos de la Iglesia. Sin estos, uno no puede participar plenamente en la comunión de la familia de Dios. Entonces aquí tenemos tres citas de tres grandes figuras de la teología cristiana: Orígenes, Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona. Por supuesto, estos hombres no eran infalibles, sus palabras no están libres de error como la Biblia. Sin embargo, vale la pena saber qué es lo que la Iglesia ha enseñado históricamente, porque eso nos ayuda a comprender un poquito mejor nuestra fe. Entonces, por lo que acabamos de leer y por las citas bíblicas que hemos considerado hasta ahora, sabemos que Jesús ha confiado a la Iglesia dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Por eso, del costado del Señor también emana la esencia misma de la Iglesia. El agua que sale del costado del Señor representa el bautismo que todo cristiano debe recibir, y la sangre que emana del costado del Señor representa la nueva alianza en la sangre de Cristo, la Santa Cena, la Eucaristía, la Cena del Señor, en la que todo cristiano debe participar por mandato del Señor. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, haciendo referencia a la Santa Cena, dice: porque yo mismo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes, que en la víspera de su pasión, el Señor Jesucristo tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sigan haciendo esto en conmemoración mía. Son palabras de San Pablo. Esa sangre que brota del costado del Señor representa la nueva alianza, la alianza en la sangre de Cristo, y representa esa Santa Cena, ese sacramento en el que también todos debemos participar como cristianos. Y estos sacramentos representan comunión unos con otros, pero sobre todo representan comunión con el Dios Altísimo. Por eso se ha considerado desde hace mucho que, así como del costado de Adán sale su esposa Eva, del costado de Cristo sale su esposa, la Iglesia, representada en estos dos sacramentos que el Señor nos ordenó. Arrepentidos nos acercamos a las aguas del bautismo siempre. Y arrepentidos también, reconociendo nuestros pecados, nos acercamos a la cena del Señor. Y quiero concluir haciéndote dos preguntas. Número 1. Si no te has bautizado, ¿qué esperas para bautizarte? Y número 2. Si no has participado en la Santa Cena, ¿qué esperas para participar en la Santa Cena? Muy pronto el pastor ya anunció, yo no sé exactamente las fechas, pero sé que el pastor ya anunció que pronto va a haber bautismos. Entonces, si no te has bautizado, es la oportunidad para que lo consideres seriamente. Si ya has puesto tu fe en Cristo, si ya has creído, es momento de que des el siguiente paso y te bautices. También ahorita, por las cuestiones sanitarias, no estamos celebrando la Santa Cena
en la iglesia, pero en cuanto la empecemos a celebrar de nuevo, también es importante que participes de ella con un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Pero ante todo, como iglesia, no olvidemos lo que nos dijo el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Seguramente te la sabes, un versículo muy famoso. Hebreos capítulo 10, versículo 25, en su parte A, dice lo siguiente. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos, unos a otros. El espíritu de la iglesia es espíritu de servicio, es espíritu de amor, es servicio de comunión. Es espíritu de comunión. Me encanta porque la palabra comunión en español a veces expresa poco, ¿no? Pero la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento es koinonía. Y koinonía, palabra a la cual traducimos como comunión, significa algo mucho más profundo, significa una amistad bien profunda, una amistad muy arraigada que existe entre la gente, que debe existir entre los hermanos. Entonces nunca nos olvidemos de ello. Nunca nos olvidemos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nunca perdamos de vista la suma importancia de la familia de Dios, a la que todos nosotros que hemos creído pertenecemos. Somos la esposa de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la columna y el fundamento, el baluarte de la verdad. Que nunca se nos olvide. Y con esta reflexión terminamos el mensaje del día de hoy. Gracias por haberte conectado y como siempre algunos avisos. Recuerden que tenemos servicios todos los días. Todos los días hay servicios. Lunes a domingo. Todos los días, ya sea en línea o presencial, tenemos servicios. Por lo pronto, el único servicio presencial que tenemos es el culto de adoración los domingos a las 12, para el cual hay que hacer reserva. Pero también recuerda que los lunes tenemos preguntas y respuestas con el pastor. Recuerda que los martes está el espacio Ellas con la pastora Belma. También hay estudio bíblico los martes en la noche con el pastor. Luego los miércoles tenemos nosotros este hermoso servicio. Luego nuestra hermana Gaby Sánchez tiene también un espacio de reflexión que no recuerdo bien qué día es, creo que es los jueves, pero puedo estar equivocado. Los viernes tenemos... ¿Qué tenemos los viernes? No recuerdo, pero todos los días tenemos servicio. Entonces, para que te sigas conectando, ahorita no podemos, ojalá, de verdad, a mí me encantaría estar con todos ustedes y estar ahí todos juntos, pero ahorita no se puede. Y mientras no se pueda, tenemos que seguirnos conectando, porque eso también demuestra congregación y demuestra que nos amamos y demuestra que estamos en comunión unos con otros. Entonces, no dejes de conectarte. Gracias por conectarte el día de hoy. Te deseo lo mejor, te deseo una muy, muy bendita noche para ti, para toda tu familia. Recuerda que yo estoy para servirte a ti, para servir a la iglesia, entonces cualquier cosa no dudes en contactarme. Te dejo un abrazo muy grande. Es verdad, los viernes es la reflexión con la hermana Gaby. Nos acaba de aclarar Alexia y también Cristina. Gracias por aclararme. Y nada, vamos a orar y nos
despedimos, ¿ok? Y vamos a orar. Y por favor, no te vayas, espérate, no te vayas, no te desconectes, porque quiero que oremos todos juntos por esta petición, esta intención de oración que nos dejó eh, una hermana. Ay, ¿de dónde quedó? Perdónenme por favor, pero es que estoy buscando. Ay, ya perdí el comentario. Pero es que había una hermana que nos pidió que oráramos por la salud de una familia en específico. Pero ya perdí el comentario, caray. Hermana, si sigue conectada, por favor pónganos ahí el nombre de por quien desee que oremos, para que oremos todos juntos. Porque la verdad es que perdí el comentario. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero bueno, es verdad. Perfecto, muy bien. Rosalía, Gabriel Isaac, muchísimas gracias por, por, por hacérmelo saber. Es que de verdad, aunque no lo crean, digo, yo sé que soy joven, pero aún así las cosas se me olvidan de una forma que a veces siento que tengo 97 años. Bien, entonces vamos a hablar también por la familia Carmona Arellano. ¿Les parece? Por favor, bueno, les parece, no, se los estoy pidiendo, por favor. Entonces, cerremos nuestros ojos, pongámonos en oración y oremos también por la familia Carmona Arellano. Señor Todopoderoso, tú que eres la luz del mundo, ilumina, Señor, nuestros caminos, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras sendas. Que aprendamos, Señor, a caminar en tu voluntad. Que aprendamos a no apartarnos de ti, Señor. Que aprendamos a depender completamente de ti. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nos das todos los días. Te damos gracias por la redención. Te damos gracias por el bautismo que tú has instituido. Te damos gracias por la Eucaristía que tú también has instituido. Te pedimos, Señor, que congregues en la unidad a todos aquellos que participan en tu Santa Cena, porque es un sacramento muy importante, Señor. También te pido por todos aquellos que son candidatos al bautismo, por todos aquellos que están considerando bautizarse, Señor. Ilumina sus corazones para que tomen la decisión por ti, para que decidan seguirte, para que decidan entrar completamente en la nueva alianza, Señor, que tú has instituido. Padre Todopoderoso, te queremos pedir especialmente por la familia Carmona. Están pasando, Señor, tú ya lo sabes, por momentos difíciles. Están pasando por esta terrible enfermedad que es el coronavirus. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y ante todo te pedimos que se haga tu santa voluntad. Y te pedimos, Señor, que a la familia Carmona les des tu paz, esa paz que solo tú eres capaz de dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénalos con esa paz, Señor, para que aún en medio de la adversidad te sigan bendiciendo, para que aún en medio de la adversidad sigan reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores y soberano sobre todas las cosas. Señor, en tu palabra nos dejas ver un ejemplo maravilloso. Nos dices cómo algunos de tus apóstoles, después de ser azotados, después de ser torturados, salen de ese momento tan oscuro alegres, salen llenos de alegría, porque ellos tenían esa alegría que solo tú eres capaz de dar. Ellos tenían esa paz que solo tú eres capaz de dar, Señor. Y te pido que derrames tu paz sobre la familia Carmona. Te pido, Señor, que su recuperación sea pronta, sea buena. Te pido por los médicos
que los están atendiendo, para que les dé sabiduría. Te pido, Señor, por todos sus allegados, para que también a ellos les des paz y certeza. Bendícelos y Espíritu Santo, ve sobre ellos, llena sus corazones, inflama sus corazones, para que sigan teniendo la certeza de que pase lo que pase, sea vaya, no importa cuán mala sea la situación, que tengan la certeza de que tú sigues estando en control de todo, Señor. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que se haga tu voluntad. Y te pedimos sanidad para esta familia, Señor. Sanidad física y sobre todo sanidad espiritual. Bendice, Señor, a todos aquellos que están conectados a esta transmisión y a todos aquellos que la vean, no importa el lugar o la hora. Bendícelos también, Señor. Te agradecemos, te alabamos, te bendecimos por tu gran bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hermanas, muchas gracias por conectarse. Nos vemos con el permiso de Dios la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, por supuesto. Y que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Susi, Laura, Ana María, Alexia, Cecilia, Gina, Gabriel, mi querido amigo, Erika, Mónica, en fin. Gracias por conectarse. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasen una excelente noche. Duerman en paz. Considerando que el Señor también guarda nuestros sueños. Entonces nada, que Dios los bendiga y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Hasta luego.